Bendito su nombre. Aleluya. El tema de hoy, hermano, es ¿qué causa que se detenga la lluvia de bendición? Mire, hasta con efecto está ahí la diapositiva. ¿Qué causa que se detenga la lluvia de bendición? ¿Por qué se detiene? Ahora, le pongo lluvia de bendición, usted podría decirme, pastor, pero toda lluvia es bendición. Pero usted sabe que a veces hay lluvia que viene por juicio, lluvia que viene, hermano, por maldición también, es decir, que viene a inundar, que viene a afectar. Pero aquí estamos hablando de la lluvia de bendición. Fíjese que la Escritura nos enseña que hay cosas que hacen que se detenga la lluvia de bendición. Y vamos a ver eso, por eso el tema se llama ¿qué causa que se detenga la lluvia de bendición? Y vamos a ver ahí en Ageo, hermano, capítulo 1, versículo 1. ¿Se dice Ageo o Ageo? Ageo. Ageo 1:1 dice la Escritura: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te pedimos tu auxilio, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que fuiste enviado como consejero, el que nos ilumina, el que nos trae ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a cada corazón. No queremos solamente escuchar el mensaje dado, Señor, por un pastor, sino más bien el mensaje espiritual en nuestro corazón, por tu palabra, Señor, por tu rema, por tu Espíritu Santo. Te pedimos auxílianos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mire, una de las primeras cosas que vemos, hermano amado, es un pensamiento de la palabra del Señor, el que vamos a ver en esta noche. Dice en Ageo 1:2, el Señor habló y el Señor dice, este pueblo dice, mire, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová que sea reedificada. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces nosotros vemos, hermano, una de las primeras cosas que hace que la lluvia de bendición se detenga es, hermano amado, el que nosotros como pueblo podamos nosotros pensar o decir, nosotros opinar, hermano, no conforme el propósito y la voluntad de Dios, sino conforme lo que nosotros pensamos. Mire, dice la Escritura que vino esta palabra del Señor, y esta palabra le decía, este pueblo dice, el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo. El pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, nosotros, como vamos a seguir leyendo esta porción, nos vamos a dar cuenta de que sí había llegado el tiempo de reedificación de la casa. Mas, sin embargo, el pueblo pensaba distinto, el pueblo pensaba diferente. Una de las cosas primarias que hace, hermano, que se detenga la bendición en nuestra vida, que se detenga tal vez en lo económico, en lo espiritual, en lo del alma, en lo del ministerio que nosotros tenemos de parte de Dios, en la gracia, en los dones, en lo que Dios nos ha dado. Porque a veces se detiene, porque a veces hay un estancamiento, porque en ocasiones, hermanos, sentimos que estamos estancados y no podemos avanzar y no podemos seguir, y la Escritura nos marca y dice que vino, hermano, la palabra del Señor, y que dice, este pueblo dice.
Sabe que muchas veces, hermano, en lugar de pedirle la dirección al Señor, de pedirle, de orar, hermano, y decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? A veces como humanos es más fácil tomar las decisiones, hermano, sin consultar al Señor. A veces es bien fácil, hermano, tomar decisiones sin saber si es la voluntad de Dios o no. Y eso es lo que estaba pasando en este tiempo. El pueblo, hermano, no consultaba al Señor. El pueblo no estaba, hermano, conectado con Dios para ver cuál era la voluntad de Dios, sino que el pueblo decía, no es el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, déjeme le explico un poquito. Imagínese, hermano, que su casa, usted en su casa tenga una pared así toda que se esté tambaleando, que haya hoyos arriba en su casa, en su techo, que, hermano, la puerta no cierre bien, y que de repente usted lo quiera arreglar, que usted quiera arreglar su casa, pero que llegue alguien y que le diga, no es tiempo, hermano, no es tiempo de que arregle su casa. Ahora pregúntele al que está a su lado, ¿tendrá, hermano, poder una persona de decirle a usted cuando es tiempo o no es tiempo de arreglar su casa? Pregúntele al que está a su lado. ¿Tendrá alguien el poder de decirle a usted, ¿sabe qué, hermano? No es tiempo de que arregle su casa. Y mire qué terrible, hermano, que el pueblo de Israel, eso era lo que pensaba. No es tiempo de edificar la casa del Señor. No es tiempo de reedificarla, porque su casa estaba destruida, su casa estaba desolada, su casa estaba desierta, su casa estaba en ruina, su casa estaba, hermano, destruida. Y el Señor quería reedificar su casa. Pero ¿qué es lo que pensaba el pueblo? No, Señor. No, hombre, Señor, no es el tiempo. No es el tiempo de que reedifiques tu casa, Señor. Mire qué tremendo, hermano. Como si el pueblo realmente fuera el que toma la decisión o el que decide. Y esa es una de las primeras cosas que va a detener la bendición en nuestra vida, en todas las áreas. Ahorita vamos a ver cómo es en todas las áreas. No es nada más en lo espiritual, no es nada más en el alma, eso en lo económico, es en el trabajo, es en la salud, es, hermano, en todos los aspectos que nosotros podamos pensar. Y uno de los errores primeros de eso es no consultar al Señor. Es nosotros poner nuestra mentalidad y decir, Señor, mira, perdóname, Señor, pero no es el tiempo. Es como si el Señor le habla a usted y le dice, es tiempo de que sirvas, es tiempo de que te actives, es tiempo de que prediques, es tiempo, y le habla el Señor y a lo mejor usted dice, espérame, Señor, no, todavía no. Y el Señor le dice, ya es tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, si Él es nuestro Señor, como dice la Escritura, ¿dónde está su honra? Y va conectado con esto. Mire, dice el verso 3. Estábamos en el verso 2, vamos al verso 3, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta. Y entonces el Señor les dice, mire, ok, para ustedes, dicen, no es tiempo de reedificar mi casa, pero les pregunto, ¿sí es tiempo para ustedes de que estén en sus casas a gustos, de que estén en sus casas amuebladas, de que estén en sus casas bien bonitas, de que estén en sus casas artesonadas? Y les habla el Señor y les pregunta. Verso 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien. Sabe que para que no se detenga la bendición sobre nuestra vida, hermano, número 2, tenemos que meditar nuestros caminos. Cada día tenemos que meditar. Por eso la palabra de Dios nos enseña que no, hermano, dejamos que se vaya a poner el sol y nosotros estemos mal. Cada día antes de que el día termine tenemos que meditar, tener un momento, hermano, en nuestra vida, no sé, sea cuando usted coma, sea cuando usted termina de comer y se va a sentar un ratito, que podamos meditar, hermano, cómo viví este día. ¿Cómo viví este día, Señor? Muéstrame si hay algo que yo hice mal, si hay algo que yo hice incorrecto, ayúdame. Y les dice el Señor, meditad bien, dice,
sobre vuestros caminos. Y mire, aquí viene, Ageo 1:6, sembráis mucho, y ¿cómo les dice el Señor? Recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís, dice, y no os calentáis, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Hermano, a veces qué terrible que es lo que nosotros a lo mejor vivimos en ocasiones. Les dice el Señor, miren, déjenme les digo algo, ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Y a lo mejor uno dice, pero ¿por qué, Señor, si yo siembro y siembro y siembro, Señor, y por qué no recojo? Ya es tiempo de cosechar. Y el Señor le dice, sí es tiempo de cosechar, pero como no estás haciendo las cosas bien, como no meditas cómo estás haciendo las cosas, le dice el Señor al pueblo, siembras mucho, pero no recoges igual. No recoges igual porque siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes pero no te calientas, dice, y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el dinero no rinde, hermano, cuando no nos alcanza el dinero, cuando no podemos llevar a cabo, hermano, los gastos, las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor parece que el dinero se nos va de la mano. ¿Por qué razón? Porque a veces hay cosas que están pasando, hermano, espiritualmente, y el Señor dice, medita en tus caminos, medita en lo que estás haciendo, para que no sea así. Sigue diciendo, verso 7, así ha dicho Jehová, y les vuelve a repetir, hermano, meditad sobre vuestros caminos. Les vuelve a repetir el Señor, no nada más les dice una vez, medita bien tus caminos, no, les vuelve a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, porque una de las cosas más importantes, hermano amado, es eso, es meditar, y no meditar, hermano, para decir, yo hice bien, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Es meditar, hermano, para corregir, es meditar, hermano, para reconocer nuestros errores, es meditar para poder ser mejores, para que Él sea glorificado y que nosotros podamos ver su bendición. Ageo 1:8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y como dice ahí, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y aquí me muestra, hermano, la Escritura un misterio muy tremendo, la palabra, porque el Señor les dice, mire, estaba pasando algo, hermano, en el pueblo, y ellos se sentían a gusto, porque en sus casas estaba todo bien, hermano, ellos aparentemente estaban bien, pero sembraban y no recogían. El jornal que recibían parecía que lo recibían en saco roto, y el Señor les dice 2 veces, mediten su camino, porque ustedes dicen, no es tiempo de reedificar la casa. El pueblo estaba poniendo lo que ellos querían, lo que ellos, hermano amado, pensaban, y no le estaban diciendo, Señor, ¿quieres que edifiquemos tu casa? ¿Quieres, Señor amado, que nosotros podamos edificar tu casa? Porque ¿para qué quería el Señor que se edificara la casa, que se reedificara? Porque estaba destruida. Mire, les dice, subid al monte. Número 3, hermano, una de las cosas por las que la bendición se detiene, la lluvia de bendición, es porque dejamos de subir al monte, es porque dejamos de subir a su presencia, es, hermano, porque dejamos de estar ante Él adorándole y alabándole. Y les dice, y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Este es un misterio bien tremendo, porque hasta que no hubiera, hermano, la casa reedificada, la voluntad de Dios, ¿dónde iba a estar? ¿Dónde iba a estar la voluntad? Porque el Señor les dice bien claro, reedificad la casa y pondré en ella, les dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿dónde es que estaba la voluntad? Pues es que no estaba la voluntad. Por eso es que les dice, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad. ¿Sabe, hermano? Porque en la casa del Señor nosotros para eso venimos, para buscar la voluntad de Dios,
para buscar el propósito de Dios, para buscar lo que Dios quiere para nosotros, hermano amado. Y qué tremendo que el Señor les dé esa palabra. Mire, es cuando el pueblo estaba diciendo, no es tiempo, Señor, de reedificar tu casa. Es como que le estaban diciendo al Señor, no es tiempo de hacer tu voluntad. No es tiempo, Señor, de hacer tu voluntad. El pueblo no quería la voluntad de Dios, porque si lo hubiera querido, hubieran hecho la casa. Por eso el Señor les dice, hagan la casa, reedifíquenla, arreglen la casa. Y dice, yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. El Señor antes de eso no era glorificado porque el pueblo, cada uno estaba en su casa, estaban cómodos, estaban haciendo lo que ellos querían, hermano, no buscando la voluntad de Dios. Por eso, mire, dice esta versión, este mismo versículo de Ageo 1:8 que dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice en la versión Biblia Latinoamericana 1995, dice, vayan al monte a buscar madera y reconstruyan la casa con eso, ¿qué dice? Yo seré feliz, dice el Señor, y me sentiré muy honrado a la vez, dice Yahvé. Mire, hermano, el Señor le dice, si ustedes reedifican mi casa, les dice, yo seré feliz. ¿Cuántos queremos que el Señor esté feliz con nosotros, hermano? Yo quiero que el Señor esté feliz conmigo. El Señor les dice, yo seré feliz y me sentiré honrado, muy honrado. Pero, ¿sabe, hermano? Entonces, si dice, yo seré feliz, ¿cómo es que estaba antes el Señor? ¿A quién le gusta tener su casa fea, hermano? Sucia. ¿Quién le gustaría tener su casa toda fea, hermano, con la puerta que no cierra bien, hermano, todo sucio, el piso, todo, hermano, pintado, a lo mejor rayado, todo mal, así? ¿A quién le gustaría estar así? Uno no está a gusto, ¿sí o no? Es como cuando dicen ahí, ¿verdad? Que con el tiempo, hermano, las cosas se arreglan, y como dice ahí un chiste, no, pues me senté a ver hasta qué hora se arregla esto, ¿verdad? La casa. Y no se va a arreglar, nos tenemos que levantar a limpiar. ¿Y a quién le gusta limpiar su casa? A algunos no, ¿verdad? Algunos a lo mejor, ya me cansé, o no quiero, mira qué regadero hay, mira qué tiradero, mira qué cochinero hay. Pero a veces, hermano, nos debemos de gozar, de limpiar, de arreglar. Qué bonito cuando uno entra a una casa limpia y hasta hay un aroma, hermano, ahí en la casa, y hasta la gente descansa. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando llega a su casa? Hasta tiene un aroma su casa. Y cuando llega a casa, dicen en mi pueblo, home sweet home, mi hogar, dulce hogar. Y se siente bien rico llegar uno a su casa, hermano. Se siente bien sabroso llegar uno a su casa y descansar y estar ahí. Pero cuando uno llega y está todo sucio, y está, hermano, a lo mejor telarañas, a lo mejor hay hasta animales se pueden meter a la casa por causa de que no está bien reedificada o restaurada la casa. Cuando no está restaurada una casa, no hay protección. ¿Cómo se sentía el Señor con su pueblo, hermano, en esta etapa? Se sentía triste. Porque el pueblo decía, no es tiempo de que tu casa sea reedificada. Y el Señor les dice, este pueblo dice que no es tiempo, pero yo les voy a decir a este pueblo. Y por eso les empieza a decir, siembras mucho y recoges poco. Y les empieza a decir cada cosa. ¿Por qué era que estaban así el pueblo? Porque no habían reedificado, es decir, no hacían la voluntad de Dios. Por eso el Señor cuando les habla, les dice, yo pondré en ella mi voluntad. Yo voy a poner en ella mi voluntad y seré glorificado. Y en esta versión les dice, yo seré feliz. Al Señor le agrada que nosotros edifiquemos su casa. Pero ahora le digo también algo, no es solamente literal, sino espiritual. ¿Cómo nosotros podemos edificar? ¿Sabe que nosotros somos casa de Dios, hermano?
Dice la Escritura, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y dice en Pedro, sed edificados, ¿como qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero ¿cómo nos vamos a edificar unos a otros? A lo mejor nosotros, hermano, mire, hasta le quería poner por título, maldición por no hacer nada, parte 2, porque tiene mucho que ver con la enseñanza del domingo. Mire, ¿por qué, hermano? Porque les dice el Señor, se visten y no se calientan, comen y no se sacian, beben y no se llenan. Está hablando, hermano, de muchas cosas similares. Pero mire qué terrible, que estaban en esta condición porque no querían hacer la voluntad de Dios. El pueblo opinaba lo que ellos querían. Ellos decían si hacían o no hacían. ¿Cómo nosotros podemos edificar? A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿cómo me puedes edificar, hermano? ¿Sí sabía que usted puede edificar al que está a su lado? La palabra de Dios dice que nos edifiquemos. ¿Cómo nos vamos a edificar? Con los dones que Dios nos ha dado, con la gracia, con los talentos que Dios nos ha dado. Dice la Escritura que todo lo que hemos recibido de parte de Dios lo hagamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué tal si nosotros decimos, no es tiempo, Señor? A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿sí tienes un don? ¿Una gracia de Dios, hermano? ¿Un talento? Dígale, y pregúntele, ya es tiempo, dígale, ya es tiempo de que lo uses. A lo mejor decimos, no es tiempo, Señor, no es tiempo de edificar tu casa. Y el Señor dice, ¿cómo no? Por eso estás como estás, porque no quieres reedificar mi casa. No quieres edificar a tus hermanos, no quieres poner a la obra lo que yo quiero. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos podemos levantar la mano y decirle, úsame, Señor, por favor? Úsame para bendecir, para edificar tu obra. Úsame, Señor amado, para hacer de bendición en tu casa. Ahora, mire, sigue diciendo, Ageo 1:9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. ¿Y qué les dice el Señor? Dice, y yo lo disiparé en un soplo. Mire, esto es bien tremendo, hermano, porque a veces nosotros quisiéramos encerrar, proteger nuestras cosas, y el Señor dice, sí, con un soplo te lo voy a disipar todo lo que estás guardando, todo lo que quieres almacenar, todo lo que quieres lograr en ti, porque no es mi voluntad, te lo voy a disipar. Yo no quiero que el Señor me disipe lo que tengo, hermano. ¿Cuántos le pueden decir, Señor, ten misericordia, por favor, no disipes, Señor, con ese soplo mis cosas? Pero les dice el por qué. Mire, buscáis mucho, lo voy a volver a leer. ¿Cuántas veces buscamos y parece que no encontramos, hermano? Encerráis en casa, les dice, es decir, se refiere a que nosotros almacenamos, a que nosotros queremos tener en casa, pero no queremos hacer la voluntad. Dice, yo lo disiparé en un soplo, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, ¿por cuanto qué? Mi casa está en ruinas, dice esta versión, mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mire, hermano, porque a veces se detiene la lluvia de bendición, porque cada quien se va a su casa, porque nadie quiere, hermano, tal vez estar en la casa de Dios, no quieren edificar, no quieren servir, no quieren, hermano, hacer la obra, y el Señor dice, ok, estás bien a gusto en tu casa, pero el día de mañana que se disipe todo lo que has alcanzado, no vaya, ahora sí como decía el apóstol Víctor, ¿no? Como dice que el apóstol, parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, hagan lo que les dé la gana, nada más no vayan a venir llorando después. Porque a veces, hermano, hacemos lo que nosotros queremos. Y entonces cuando vemos que hermano, tenemos una necesidad tremenda de Dios, ahí venimos llorando. Y dice, y cada uno de vosotros corre a su casa. ¿Por qué cree que corrían a su casa? Porque la casa del Señor estaba arruinada, estaba desierta. ¿Quién va a querer estar en un lugar arruinado, hermano? ¿Quién va a querer estar en un lugar desértico? ¿Quién va a querer estar? Mire, la palabra, cuando dice ahí desierto, o cuando dice arruinado, es la palabra Jareb,
en el hebreo que quiere decir seco. Seco. ¿Cuántas veces venimos a la casa y decimos, ay, como que la casa está seca? Pero dígale al que está a su lado, a ti te corresponde llenarla de agua. ¿A usted? Mire, ¿por qué? Porque el Señor dice, si tú reedificas, yo pondré. Si se fija que dice, si tú reedificas, yo pondré. Pero si, es decir, es algo muy lógico, hermano, es como cuando vamos a la casa de alguien y le ofrecen un vaso de agua, ¿en qué tipo de vaso le va a dar de tomar agua? ¿En uno quebrado? ¿En uno que a lo mejor nada más esté el cilindro y que no tenga abajo nada que lo retenga? ¿Cómo se va a estar así? Órale, tu vaso de agua no se va a retener. Entonces imagínese el Señor cómo va a poner, cómo va a depositar en su casa si está arruinada la casa. Y el que le corresponde reedificar la casa es a usted y a mí, no al Señor, a usted y a mí. Por eso hay muchas citas, hermano, muchísimas citas donde la Escritura nos enseña que nosotros somos responsables de edificar a nuestros hermanos. Obviamente Dios lo hace a través de nosotros, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte también. Ahora, esta palabra quiere decir seco. ¿Por qué está seca la casa? ¿Por qué está arruinada la casa? ¿Por qué está ardiendo la casa? ¿Por qué está asolada? ¿Por qué está desértica? Porque nosotros a veces la tenemos en esa condición. No es que así esté porque el Señor quiera que esté así, no. Es porque nosotros la tenemos en esa condición. Ahora, mire, ahí vamos, ya llegamos al tema de esta noche, hermano, y ya en unos 2-3 minutos termino. Ageo 1:10 dice, por eso, ¿qué dice? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Mire, les dice, por eso, porque mi casa está desierta, porque mi casa está arruinada, porque no la han edificado, porque no la han restaurado, porque no se están edificando unos a otros. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y mire qué más. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo ¿qué? Mire, hermano, se detiene todo, hermano, absolutamente. El trigo, ¿de qué nos habla el trigo? De palabra, de pan. ¿De qué nos habla el vino? Del gozo. Del vino de Dios. ¿De qué nos habla el aceite? De la unción. No hay unción, pues porque no hay lluvia. Cuando hay lluvia hay todo, hermano, hay trigo, hay mosto, hay aceite, hermano, hay todo. Hay producción, hay, hermano, bendición del trabajo de las manos. Pero cuando no hemos, hermano, atendido la casa del Señor, por eso dice, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Hay gente que dice, ¿por qué me está yendo mal, Señor? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué me está pasando esto? Por eso el Señor dice, medita bien tus caminos. No que esto sea la única razón, ¿no? Hay muchas otras razones, pero esta es una de las principales, por las cuales se detiene la lluvia. Y si se detiene la lluvia, se detiene todo lo demás. No hay trigo, no hay vino, no hay aceite, no produce la tierra, hermano, y las bestias tampoco están bien, los hombres tampoco están bien, y tampoco se puede disfrutar de la obra de las manos. Oiga, qué tremendo, hermano. Y les dice el Señor, por eso, porque no estás atendiendo mi casa. Ageo 1:14. ¿Cómo es que se puede atender? Con esto termino, la casa del Señor. Ageo 1:14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y ¿qué hicieron, hermano? Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos trabajar, hermano,
venir a la casa y edificar, venir a la casa y bendecir, venir a la casa, hermano, y servir al Señor cuando el Señor despierta nuestro espíritu. ¿Qué puede uno hacer cuando está dormido, hermano? El Señor Jesucristo mismo dice, no tiene el día tantas horas, dice, y mientras dura el día se puede trabajar, pero viene la noche, ¿cuando qué? Cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué nadie trabaja en la noche? Porque están dormidos. Cuando una persona está dormida espiritualmente o en el alma o en su vida, hermano, literalmente no puede trabajar. O a lo mejor hasta sueña. No sé cuánto les ha tocado que sueñan que trabajan, hermano. Cuando uno está con ese estrés, a mí sí me ha tocado. Me recuerdo allá en Estados Unidos, hermano, cuando, no hombre, ese trabajo era bien pesado, trabajaba de noche y era bien pesado, hermano, ese trabajo. Y a veces hasta llegaba a la casa porque trabajaba de noche, llegaba como a las 8 de la mañana y me quería dormir y no podía dormir porque a esa hora llegaban los jardineros de ese lugar, eran unos apartamentos y pues con las máquinas y con hombre, no podía y me dolía la cabeza bien feo, hermano, y cuando lograba dormirme, empezaba a soñar que estaba ahí, en el trabajo, hermano, allí trabajando en el belt donde trabajaba ahí yo, y no hombre, hermano, qué terrible hasta soñar que uno está trabajando. Pero no se puede trabajar. A lo mejor soñaba, pero esas horas no me las pagaban, hermano, las horas que estaba ahí dormido soñando. Entonces, qué terrible, hermano, es que para poder trabajar, para poder, hermano, venir a la casa y edificar, tengo que tener un espíritu despierto. Tengo que decirle, despiértame, Señor, para ver. Despiértame, Señor. Recuérdese que muchas ocasiones también, aquí voy a terminar, pero hay ocasiones en la Escritura, por ejemplo, cuando Dios le mostraba algo a algunos siervos y dice, fue como un hombre que es despertado de su sueño y el ángel le decía, ¿qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Sí se acuerda? Es un hombre que es despertado de su sueño, porque a veces así estamos. No podemos ver, hermano, la necesidad que hay a veces dentro de la obra, la edificación dentro de la iglesia, y necesitamos decirle, Señor, despierta nuestro espíritu. Póngase de pie, mi hermano, en esta tarde, por favor, en esta noche, póngase de pie.